Muy buenos días a todos, buenas tardes, ya 2 minutos pasado de la hora. Buenas tardes a todos, me da gusto verlos a todos aquí el día de hoy y poder compartir este tiempo juntos en la palabra de Dios. Los que estaban el domingo pasado vieron que terminamos con la serie del Sermón del Monte. Más de 6 meses que estuvimos en esa serie del Sermón del Monte, muy bendecido ese tiempo estudiando esas palabras de Jesús. Y hemos entrado ahora, como ya hemos escuchado, como ya ven, en temporada de Navidad, ¿verdad? Y nos da gusto poder compartir este domingo y el siguiente domingo sobre unos temas sobre la Navidad. Y la Navidad se trata... es la celebración de la encarnación, ¿no? La encarnación. En la encarnación Dios mismo entra, nace en este mundo como un bebé humano. Dios mismo nace como un bebé humano. Es algo increíble que Dios toma carne humana. Y quizás para nosotros la mayoría es algo que hemos oído toda nuestra vida. No es algo nuevo, no es un concepto nuevo, pero yo estoy orando que en este año, en esta temporada, que podamos nuevamente ser asombrados, que nuevamente podamos ser maravillados con esas verdades, con esa realidad que Dios mismo nace en nuestro mundo tomando carne humana. Es algo increíble, que el Dios del universo vaya a esos extremos para salvar, para proveer salvación para su pueblo, de tú y de yo, salvación para nosotros. Nosotros no merecíamos su amor, ¿verdad? Nosotros no merecíamos que Dios viniera a salvarnos. Él no nos necesitaba, Él no tenía que salvarnos, no era obligado a hacerlo, pero la Biblia dice que Dios es abundante en misericordia, abundante en amor, y envió un Salvador. Y es lo que celebramos en esta temporada, aunque no tenía que hacerlo. Y si realmente entendemos, hermanos, la magnitud, la grandeza de lo que celebramos en Navidad, debería asombrarnos que sea real, ¿no? Creo que estamos muy familiarizados con Navidad, lo hemos celebrado todas nuestras vidas, pero debería asombrarnos que sea real, ¿no? Que es una historia verídica. Nos debe asombrarnos. Nunca quiero superar esa realidad, esa historia. No quiero que pierda su asombro porque se ha vuelto muy, muy familiar y conocido. Todos los años quiero escuchar la historia. Quiero leer las narrativas del nacimiento de Jesús y decir y sentir, me asombra que sea real, que Jesús vino, que Dios mismo vino en carne humana, que se encarnó. Así que tenemos que recordar también que Jesús no era simplemente un bebé ordinario, y es por eso que no puedes ser indiferente a este niño, a este evento que sucede en la Navidad. Una respuesta neutral es imposible, porque Él es especial, Él es supremo. Bueno, antes, en vez de enfocarnos en el nacimiento de Jesús, quiero hoy que pensemos en un evento que sucede como unos 9-10 meses antes del nacimiento de Jesús. Quiero que pensemos hoy, por un ratito, en las dos personas que son los padres terrenales de Jesús. ¿Cómo se llamaban? José y María. Exactamente. En las narrativas del nacimiento de Jesús, ellos están en el centro de la historia. Ellos son quienes reciben la noticia asombrosa de la llegada de Jesús. Así que vamos a leer 2 pasajes. Primero vamos a leer Mateo. Así que pueden ir a Mateo 1. Vamos a leer en Mateo y Lucas, dos pasajes en el día de hoy. Mateo 1, 18 al 25.
página 981, aunque no tiene número en mi Biblia. Mateo 1, 18 al 25, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta el día que dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Ahora vayamos a Lucas, un poco más adelante, tu Biblia, Lucas también, capítulo 1, página 1043. Lucas 1, vamos a leer de 26 al 38. Lucas 1, 26 a 38. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, que se llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que tú nos permites en esta mañana estudiar tu palabra. Padre, yo te pido que me ayudes a mí a comunicar tu palabra a estas personas que se han reunido en esta mañana. Bendícenos, Señor. Instruye nuestros corazones. Abre nuestros corazones y mentes y ojos para ver las maravillosas verdades de tu palabra. Cámbianos, Señor. Lo pedimos por Jesús, en su nombre. Amén. Bueno, vamos a empezar ahí en Lucas, donde acabamos de leer, Lucas 1. ¿Quién es María? ¿Quién es María? Tal vez si vienes de un trasfondo pues, católico, como muchos en este país, creciste con un concepto de María, ¿verdad? Que la eleva casi al nivel de Dios, que equivocadamente la eleva casi al nivel de Dios. Y podemos entender que bíblicamente esto es un error, pero aún así podemos aprender mucho de ella, ¿no? Y estimar la fe de esta mujer sin caer en estos errores. Y la Biblia, hermanos, enseña que María era una joven judía. Una joven judía, probablemente, no sabemos
con certeza, pero probablemente de unos 14 a unos 16 años, muy joven. Y lo más sorprendente de María es que ella es una nadie. María es una nadie de un pueblo que nadie reconoció, un pueblo que nadie quería visitar. No es un pueblo mágico donde vive María, donde va la gente a pasar un fin de semana. No, es uno de esos pueblos donde tú no quieres decirle a la gente que vienes de ahí. Nazaret, de donde viene María, tiene mala reputación. Dice Nataniel que uno de los discípulos de Jesús pregunta, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿No? Es como de entendimiento común en aquella sociedad que Nazaret es de esos lugares con mala fama. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces, María, ella es una candidata muy improbable para ser elegida a traer al mundo el Mesías. Kent Hughes, un comentarista, un pastor, dice esto, escuchen. Dice, según todos los indicadores, su vida no sería extraordinaria. Se casaría con un hombre humilde, daría luz a numerosos niños pobres, nunca viajaría a más de unas pocas millas de su casa y un día moriría como miles de personas antes que ella, como nadie en un pueblo de nada en medio de la nada. Esa es María. Pero Dios, ¿verdad? Tenía otros planes para ella. Dios tenía otros planes. Para Dios, ella era una pieza esencial de la historia más importante de todos los tiempos. Dios tenía un plan muy importante para ella. Y es interesante que, como acabamos de leer en Lucas, que él dedique bastante espacio a contarnos sobre la respuesta de María a esa noticia que viene un niño que se llamará Jesús y que ella, esta joven, sería su madre terrenal. Y lo primero que vemos es que el ángel le dice, muy favorecida, el Señor está contigo. Es interesante, nadie que importaba en aquel mundo conocía a esta joven, nadie, pero Dios sí la veía. Y seguramente pensaba María, ¿cómo? ¿Yo? Sí, pero si soy de Nazaret, yo voy a ser la madre de un niño. No entiendo. Soy de familia pobre. ¿No se equivocó de casa Gabriel? Y eso nos recuerda, hermanos, que Dios usa para tareas grandes e importantes a personas que a los ojos del mundo parecen comunes, parecen promedias. Dios usa a esas personas. La Biblia nos lo indica a lo largo de la historia de la Escritura. El rey David, ¿no? Él fue un pastor de ovejas, nada importante. Ruth, el Adolfo habló de Ruth en el discipulado, ella una viuda, migrante. Los discípulos también, pescadores, sin importancia alguna en la sociedad. Oh, hermanos, eso nos recuerda que Dios usa a personas muy normales, muy comunes en su plan de redención. Eso quiere decir que puede usarme a mí y puede usarte a ti para cumplir sus propósitos. Puede usarnos a nosotros para hacer más de lo que creemos. Bueno, aunque las primeras palabras del ángel a María son de ánimo, ¿verdad? Muy favorecida del Señor, ¿no? Es un buen saludo, en cierto sentido. Ella se asusta, ¿no? Ella se turba. ¿Qué es esto? Y pues con toda la razón, ¿no? Porque a lo largo de la Biblia son muy pocas las veces que los ángeles aparecen a personas. No es algo común. Muy pocas las veces que sucede. Entonces María está asustada. ¿Qué está pasando? ¿No? Estoy alucinando. ¿Cómo es que estoy viendo a un ángel en mi casa? Y bueno, como leímos, el ángel continúa, le da a María la sorprendente noticia que va a concebir. Va a concebir a un hijo por medio del Espíritu Santo. Va a tener un niño, esta joven. Ahora, yo quiero que ustedes tomen un momento para
para pensar en lo que Dios le estaba pidiendo a María en este momento. Piensen en lo que Dios le está pidiendo. Imagínense, cuando la gente se entere de que ella está embarazada, los chismes del pueblo pequeño serían brutales. Serían brutales. Es un pueblo pequeño. María es una joven, no casada. Un comentarista dice, si este escenario sigue siendo escandaloso en nuestra, todo se vale, juega según tus propias reglas, cultura, imagina qué habría sido en su cultura de no todo se vale, todo estrictamente según la ley de Dios, cultura. Ellos se regían por la ley de Dios. Eso es algo escandaloso que Dios le está pidiendo a María. Su propia gente, su familia, muy probablemente le van a rechazar, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, imagínense, María con sus primos, con sus tías, sus hermanas. Claro, María, que un ángel te visitó. Siempre sucede así, ¿verdad? ¿No? María, ya, dinos la verdad. ¿Qué pasó realmente? O sea, ella sabe que toda la comunidad la va a ver como una mujer fornicaria, sin morales, de esas. Todo esto está pasando por su cabeza. Y también, ¿y si José decide abandonarme? Ella está comprometida a casarse. Todos le van a decir a José que corte, que termine con nuestro compromiso. En aquella sociedad habría sido así. Entonces me imagino que para ella, cuando se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo a través del ángel, en su mente, ella da por sentado que el matrimonio no va a seguir adelante. Él no me querrá ahora, así. Toda la visión de formar un hogar con su amado José, experimentar la felicidad matrimonial, criar niños juntos, en ese momento se convierte en una imagen de una madre soltera, marginada y rechazada. Pero, a pesar de todo esto que está pasando en la cabeza de María, ¿qué es lo que ella dice? Vean el versículo 38. Esa es la respuesta de María. Aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Increíble. Ella sabe lo que viene. Eso es lo único que ella puede ver. Nadie me va a creer. Pero aún así, hágase conmigo conforme a su palabra. Y decir esas palabras, hermanos, hágase conmigo según tu palabra, fue una decisión que marcaría toda su vida de María. Y para ella, a todas luces, viendo lo que ella veía en ese momento, no la marcaría de manera positiva, sino de la manera más negativa y vergonzosa. O sí, el ángel había dicho que él sería llamado Hijo del Altísimo y que reinaría sobre un trono y un reino que no tendría fin, que sí va a ser un hombre grande, pero en este momento para esta joven de 14, 15 años, ella solo ve lo difícil y lo doloroso de los próximos días y meses. El rechazo, el embarazo, todo lo que esto va a implicar. Pero yo creo que con estas palabras de María, ella nos muestra cómo se ve la fe cristiana. Ella nos muestra cómo se ve la fe cristiana, la fe verdadera. En María vemos una confianza grande en Dios, ¿verdad? Una confianza grande en Dios. Vemos una obediencia sin reservas en María. María le dijo sí a Dios, aun cuando no entendía y solo veía María lo que iba a perder. Pero creía María, como dice versículo 38, ninguna cosa será imposible para Dios. Dios, hermanos, nos recuerda este pasaje, es el Dios del imposible, ¿no? Él es el Dios del imposible. ¿Lo crees esta mañana? Si lo respondemos a Él y a su palabra en obediencia, siempre resulta en mayor bendición. Bueno, vamos a ir a Mateo ahora, regresando a Mateo 1. Mateo 1, 18. José se encuentra en una situación un poco parecida, ¿no? Él tampoco entendía
lo que le estaba pasando. José, como sabemos, es el comprometido de María, ¿verdad? Él es quien se convierte en el padre adoptivo de Jesús. Y Mateo, en el texto que leímos, al mencionar que el ángel se refiere a José como hijo de David, nos está señalando el autor, Mateo, que Jesús es legítimamente hijo de David, ¿no? En el linaje real, Jesús continuaría el reino de su padre David. Para ser Mesías, Jesús tenía que venir y ser descendiente del rey David para cumplir las promesas. Es esencial que Jesús sea de ese linaje, de David. Entonces José, como sabemos, lo adopta a Jesús, aunque no es su hijo biológico, y le otorga así el ser descendiente de la familia real. Entonces es muy interesante ver esto, que si José no habría obedecido la palabra de Dios por medio del ángel, Jesús no podría haber sido el Salvador prometido. Tenía que ser de la descendencia de David. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Vemos que José recibe primero, en este texto, José recibe malas noticias. José recibe noticias sumamente malas. Viene una crisis a su vida. María, tu novia, está embarazada. Y José sabe que si ella está embarazada, esto solo puede significar una sola cosa: que ella ha estado con alguien más. Entonces para él esa es una pesadilla. Sin duda, José sintió emociones fuertes, ¿no? Una mezcla de enojo, de decepción, de tristeza, todo a la misma vez. José no sabía la historia que nosotros conocemos. José no podía ver el desenlace feliz que vendría. José en ese momento solo siente el shock de las más malas noticias imaginables para él. Y dice que José piensa en estas cosas después de enterarse de esa noticia. Y pienso que pensarlo es decirlo suavecito. Sin duda, amaba profundamente José a María, ¿no? Y seguramente después de enterarse, José pasaba noches sin sueño, sintiendo el estrés, todo eso dando vueltas en su cabeza, dando vueltas en la cama, sin poder dormir. ¿Qué hacer? No hay una respuesta fácil a esta situación, no hay una opción fácil. Pero noten que Mateo dice que no actúa José de inmediato. Él está pensando, él está considerando cuál es el mejor curso de acción en esta escena. No reacciona José en el calor del momento, lo piensa, lo considera. Y Mateo dice que, pues, vamos a suponer después de unos días, no sabemos cuánto, pero que José llega a la conclusión de abandonarla en secreto. Ahora, eso significa como una especie de divorcio, porque en esos tiempos el compromiso era un asunto legal. O sea, si ya te comprometiste a matrimonio con otra persona, ya era vinculante, ¿no? Entonces, para deshacerte de ese acuerdo, de ese compromiso, tenías que tomar acción legal. No eran casados, pero casi, ¿no? Entonces, es lo que José decide hacer. Decide terminar con ella, abandonarla, hacer ese proceso de divorcio, de terminar el compromiso. Pero como un hombre justo y temeroso de Dios, es lo que él siente que tenía que hacer. Era lo correcto, ¿no? Porque José, siendo un hombre que obedece la ley de Dios, es temeroso de Dios, no puede simplemente ignorar su pecado de María, o lo que creía era un pecado, ¿no? No quiere avergonzar a María, tampoco José. No puede continuar, pero tampoco la quiero avergonzar. José amaba a María. Muchos hombres de aquella época, lo que ellos habrían hecho es que habrían llevado el caso a las autoridades religiosas para que todos pues sepan la verdad, y ella sería públicamente avergonzada o hasta apedreada
¿no? Porque recuerda lo que pasó en Juan 8 con esa mujer que la cacharon en adulterio, estaban a punto de apedrearla. Es la misma cultura, misma época, ¿no? Podría suceder. Pero José no hace un escándalo, aunque tenía toda la razón de sentirse completamente agraviado con esa situación. Es que José es un hombre justo, es un hombre ejemplar en muchos sentidos, es desinteresado y temeroso de Dios. Y eso es importante que lo veamos, que en esta situación José no está preocupado por su reputación, no está preocupado por su posición social, y entonces lo que él decide hacer es lo que le traerá a ella la menor vergüenza posible. No hará algo público y tratar de dejar en claro para todo el pueblo que él no está implicado en el embarazo, lo hará en privado. Es un punto interesante e importante que hombres piadosos, personas piadosas, evitan avergonzar a otros. Evitamos avergonzar a otros. Pero antes de que José pueda tomar acción, la historia toma un giro, ¿verdad? Dios viene a José en un sueño. Y Dios le dice, Dios le llama, le pide a través de un ángel en un sueño hacer algo. Y lo que Dios le pide hacer para José seguramente era muy sorprendente. Muy sorprendente. Le dice a José, ¿sabes qué, José? Cásate con ella, de todas formas. ¿Qué habrá pensado José? Señor, pero no sería correcto después de lo que ha hecho. No sería correcto según la ley. Además, si se casa con ella, si continúa el plan para unirse en matrimonio, todos van a creer que él o no es un hombre íntegro o que se está casando con una mujer que no le fue fiel en el periodo de compromiso. Muy vergonzoso esa situación, lo que el Señor le está pidiendo. No, o sea, nosotros miramos hacia atrás y decimos, pues no es gran cosa, todo sale bien. Pero en el momento en que tuvo que responder en obediencia a José, él no entendía cómo iba a ser bueno tomarla. Solo implicaba vergüenza y quizás el rechazo de su pueblo. Entonces es una prueba de fe para José ese momento. ¿Hará lo que el ángel le pide? José creerá un mensaje que parece muy difícil de creer. Las mujeres no quedan embarazadas por el Espíritu Santo. Eso no sucede. ¿Cómo voy a creer esto? ¿Qué tal si con todo el estrés que estoy pasando estoy alucinando y soñando cosas raras? ¿Qué hará? ¿Va a actuar José en base a sus sentimientos, el enojo, la tristeza, la desconfianza? ¿O va a actuar en base a la palabra de Dios? Bueno, ¿qué dice Mateo? Dice que José lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Ya no creo poder confiar en ella. ¿Dijo eso? Dijo, mira, estoy en mi juventud, tengo toda la vida por delante. ¿Cómo voy a meterme en esto y casarme con ella y arriesgar, arruinar todo al inicio? Es demasiado arriesgado lo que el Dios me está pidiendo, no sé. Pero no dice esto, ¿verdad? Mateo dice que José, ¿qué hizo? Se despertó e hizo como el ángel del Señor le había mandado. José decide creer la palabra del ángel. José decide creer el mensaje que Dios le había enviado, que su prometida está embarazada no debido a su infidelidad, sino por su fidelidad a Dios. Amén. José cree la palabra de Dios, decide creer que es por medio del Espíritu Santo que ella está embarazada, que todo esto está sucediendo por obra de Dios. Es interesante, si ves versículo 20, dice que mientras pensaba en esto, se le aparece en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se engendrá en ella es del Espíritu Santo. Vemos ahí toda la Trinidad involucrada en la obra de redención. Dios está enviando un mensaje a José. María está
a punto de recibir el niño Jesús en su vientre, será engendrado por obra del Espíritu Santo. Él es quien hace el milagro de que sucede en el vientre de María. Es increíble y algo que pues, nada más pues, notamos ahí. Y luego dice, versículo 25, que José la conservó virgen hasta el día en que dio a luz. José es un hombre de dominio propio, ¿verdad? La conservó virgen hasta el día en que dio a luz. Un hombre de dominio propio. Hace falta hombres así en el día de hoy. Entonces, esta es la pareja que Dios escogió para criar a su hijo. Ser los instrumentos que jugaban un papel muy especial en la obra de salvación, en la obra de redención, José y María. Y me vino a la mente la pregunta, me hizo pensar si nosotros seríamos la clase de padres, si nuestro hogar sería el tipo de hogar que Dios escogería para criar a su hijo, ¿verdad? Obviamente ya sucedió, no va a suceder otra vez, pero ¿cómo vería Dios a nuestros hogares, a nuestras vidas, como lugares idóneos para criar a un hijo tan especial? Interesante reflexionarlo. Pero quiero terminar con tres cosas, tres lecciones que podemos aprender de esas dos personas, de José y María. Dame la primera. Tres lecciones que salen de esta historia. Primero, mantén tu fe en Dios, aun cuando no puedes ver cómo algo bueno puede salir de tus circunstancias. Mantenga su fe en Dios, aun cuando no puedes ver cómo algo bueno puede salir de tus circunstancias. ¿Has estado ahí? Seguramente sí. Y con María, vemos en la historia que su respuesta al ángel no es inmediata. No, ella tiene preguntas. Le hace al ángel unas preguntas, tiene unas dudas. ¿Cómo es posible esto? Pero tampoco insiste María en tener todos los detalles. Llega un momento en dice, ok, soy la sierva del Señor. Aunque no pudo ver todo, no entendía todo. Ella reconoce que Dios es el ser supremo y que ella le debe su confianza. Ahora quizás tú estás en un momento en que no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Estás confundido. No ves bien por dónde vas en tu vida. ¿Qué está pasando? Yo pensaba que Dios era bueno, que cuidaría de mí Dios, que proveería Dios. Pero con todo lo que me está pasando en mi vida, me está costando trabajo confiar. Hermanos, amigo que estás aquí, que el ejemplo de José y María nos instruya hoy. Sea que entiendas o no lo que Dios está mandando a tu vida, Dios es el Rey bueno del universo y puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Mantén tu fe en Dios, aun cuando no puedes ver como algo bueno puede salir de tus circunstancias. Dame el siguiente, número 2. Decide decirle sí a Dios. Vemos en esta historia que José y María rindieron su voluntad a Dios, respondieron a la palabra de Dios con un sí. Amén. Lo vemos claramente una y otra vez. Hermano, requiere siempre valor decirle sí a Dios. Puede implicar que tengas que despedir de oportunidades, que tengas que despedir de tu buena reputación o la buena aceptación que tienes con tus compañeros o en la escuela, en el trabajo. Requiere valor renunciar tu propia voluntad. Y es esto, es que venir a Cristo no sucede bajo nuestros términos, según las condiciones que nosotros ponemos. No sucede así. Vemos que María estuvo dispuesta a sufrir la desgracia, sufrir las miradas, sufrir los chismes de personas que no creerían su historia. No fue María como, bueno, a ver Dios, si me permites esto, si no me quites aquello, si no me mandes lejos, entonces acepto seguirte, entonces acepto lo que me estás proponiendo. No fue así. ¿Qué vemos en María? No sé cómo será mi vida, pero si Dios me está llamando, soy tu sierva. Soy la sierva del Señor. Así dice. María no puso condiciones.
Ese fue el llamado para José y María y es el llamado para nosotros hoy. Hermano, amigo, Dios te creó. Dios te creó. Dios envió a su propio Hijo para salvarte. Tú puedes confiarle su vida sin reservas, sin miedo. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Él sabe mejor que tú y mejor que yo lo que te hará completo y satisfecho. Podemos pasarle a Él el control de nuestra vida, como lo hizo María y como lo hizo José. Esa es la vida cristiana. Mi vida ya no me pertenece, mi vida ya pertenece a otro. ¿No es cierto que queremos siempre subir en la vida? Ganar más, tener más éxito, más reconocimiento, más autoridad. Queremos siempre subir en la vida. Y a veces, algo que aprendemos de esa historia, a veces parece que obedecer a Dios es un llamado a bajar, es un llamado a perder. Así fue en ese momento para José y María. Pero ¿qué pasa? 2000 años después, hoy estamos recordando sus vidas. Ellos no han pasado desapercibidos y olvidados en la historia. Seguimos recordando su obediencia hoy. Seguimos siendo instruidos y desafiados por la fe de esas personas. Es como dice Jesús, Mateo 16, 25. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Así dice la Biblia. Si tú tratas de aferrarte a tu vida, a tus sueños, a tus deseos, a lo que tú quieres para tu vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por la causa de Jesús, a Él la vas a salvar. Vas a tener verdadera vida. Y número 3, obedece sin importar el costo. Obedece sin importar el costo. José y María, en esta historia vemos que ellos no solo confían en Dios, no solo aceptan la palabra, ellos actúan en base a lo que Dios les dice, ¿verdad? José levanta de su sueño y hace lo que el Señor le dice. Toma a María. Ella pone a disposición su cuerpo para traer al mundo a Jesús. Ellos no podían entender ni ver cómo terminaría todo, pero actuaron en obediencia a la palabra de Dios. Muy poderoso su ejemplo. Y su obediencia, hermanos, cambió para siempre el mundo. Cambió para siempre el mundo. A través de ellos, Dios llevó a cabo su plan de salvación. A través de ellos trajo Jesús, el Salvador, al mundo. Como ellos, hermanos, debemos actuar en obediencia, incluso si pierdes una gran oportunidad, incluso si tienes que renunciar a lo que pensabas que querías para tu vida, incluso si las personas que más amas dudan de lo que estás haciendo. Seguir a Jesús y obedecerle muchas veces es costoso, pero siempre resulta en mayor bendición. Siempre. ¿Cómo respondieron José y María? José y María dijeron sí a Dios. Le dijeron sí a Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y decide decirle a Jesús y a su palabra. Esa es la lección que aprendemos de ellos. Ore, pídele a Dios. Señor, ayúdame. Haz que mi corazón esté dispuesto a decir sí. Y esa oración, hermanos, podemos saber que Dios la va a contestar. Sabemos saber que Dios oirá y empezará a trabajar en tu vida, a trabajar en tu corazón. Dios empezará a hacer cosas en ti que ni entiendes para cambiar tu corazón si lo oras con sinceridad. ¿Por qué podemos saberlo? ¿Por qué es posible que te suceda a ti una transformación de vida? Porque Jesús estuvo dispuesto a sacrificar y entregar mucho más de lo que José o María alguna vez dieron o lo que nosotros una vez daremos. Jesús entregó todo. Jesús dio todo. Le dijo sí a Dios y le costó todo a Jesús. Vino a esta tierra como un bebé humilde y vivió Jesús enfrentando el rechazo de su pueblo toda su vida
e hizo la voluntad de su Padre hasta la cruz y murió tomando el castigo por nuestros pecados sobre sí mismo. Y debido a que lo hizo, hermanos, debido a que Jesús le dijo que sí a su Padre, nosotros podemos ser perdonados, cambiados, transformados. Esa fue la promesa del ángel a José, ¿verdad? Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarte a ti de tus pecados. Así que, amigo que estás aquí en esta mañana, te quiero preguntar, ¿has confiado en el Hijo de José y María que salva a su pueblo de sus pecados? ¿Has confiado en Jesús? Él es el único que te puede salvar. Todos necesitamos de Él para rescatarnos y salvarnos de nuestra condición pecaminosa. Él vino a reconectarnos a nuestro Creador y darnos una relación con Él. Esa es la obra que vino a hacer. Y para ti que ya has confiado en Jesús, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo calificarías, a la luz de esas historias, tu respuesta a la palabra de Dios en esta temporada en tu vida? ¿Cómo ha sido tu respuesta a la palabra de Dios en tu vida? ¿Es un sí o no a Dios que te caracteriza en tu vida? Quiero dejarles con esas preguntas. Entonces, para concluir, hermanos, la Navidad, vamos a decir, se trata de decirle sí a Dios. Jesús le dijo sí a Dios y vino a rescatar la humanidad perdida. José y María le dijeron sí a Dios y sus vidas fueron transformadas. Entonces la invitación de la Navidad, la invitación de Jesús es reconocer que necesitamos rescate, que no estamos bien, que necesitamos esperanza y decirle sí a Dios a través de la fe en su Hijo Jesús. Te puedo asegurar que solo así encontrarás vida, solo así encontrarás esperanza, solo así encontrarás salvación, diciéndole sí a Jesús, como lo hizo José, como lo hizo María. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de esas personas que tú usaste, personas comunes y ordinarias como nosotros, pero con una gran fe para creer y obedecer tu palabra a ellos, dispuestos a obedecerte cuando no veían cómo algo bueno pudiera salir de sus circunstancias. Ayúdanos a aprender de su ejemplo y vivir acorde a tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor. Produzca fe y valor en nuestros corazones para seguirte. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.